y estábamos viendo cómo generar endorfinas en los deportistas al momento de la competencia. Porque pasa que la gente cuando entrena su deporte favorito y lo disfruta mucho, genera endorfinas y tiene muy alto rendimiento. Pero después ustedes ponen a esa persona en una competencia, genera adrenalina y le sale todo mal. Es muy complicado hacer que el deportista pueda tener el estado de endorfinas al momento de la competencia. Una de las referencias que teníamos de esto era la entrada en calor, y que cuando la gente hace una entrada en calor de un deporte, ustedes le ponen un termómetro y marca 36,6, 36,7. Así, 2 rayitas, no 37 grados. La entrada de calor subía 1 o 2 décimas de grado la temperatura. Así que con ese dato empezamos a ver qué cosas subían antes la temperatura. Y por ejemplo, es más rápido generar endorfinas caminando que trotando. ¿Qué trotando? Si ustedes salen trotando, van a generar adrenalina. En cambio, si ustedes salen caminando, van a generar endorfina. Eso hacía que no siempre un tema más power como un rock and roll entibiera el cuerpo antes. Si ahora toman conciencia de la temperatura de su cuerpo, probablemente se den cuenta de que entraron en calor moviéndolo muy suave. ¿Sí? Como recomendamos de 3 a 4 dosis de endorfina por día, quiero que sepan que hacer la entrada en calor para las endorfinas es algo muy descansado y rápido, que no hace falta que uno esté haciendo una marcha de poder 4 veces por día. Que con una musiquita y moverse un poco el cuerpo entra en calor y ya de 2 a 4 horas tendrá endorfinas. Yo voy a sintetizar en la segunda mitad. Me quedaba uno de mis preferidos del lenguaje, que tiene que ver con esto de los leones emplumados submarinos. Los leones emplumados submarinos son un concepto que hace que cuando yo lo nombre, ustedes no me entiendan. Esto me pasa habitualmente, pero acá es más específico. Y que acabo de inventarlo ahora, mezclando 3 cosas que no tienen nada que ver, para que ustedes no lo pudieran encontrar en su memoria y entenderme. ¿Vieron ayer cuando juntaban con Daniel, los animales? Bueno, cuando ustedes juntan algo con algo que no le corresponde y lo nombran, el otro seguro no lo puede encontrar en su memoria. ¿Se entiende? Cuando ustedes hacen esto con el lenguaje, el que los escucha tiene un efecto en particular, que es que la mente no soporta no entender. Así que para tratar de entenderlo, hace la representación del hemisferio derecho y se queda viendo al león emplumado submarino a ver qué hace este señor, por ejemplo. Cuando la gente hace eso, queda en su hemisferio derecho su conciencia, y en ese lugar no hay juicios, no hay criterio de realidad. Lo imposible es posible y lo increíble es creíble. Así que Milton Erickson, Waslavics, Bandler, Whittaker, todos tenían esto como así el recurso de la nube de humo del maestro ninja. Y cuando querían desaparecer de la conciencia de la gente y aparecer en el inconsciente, de que los estuviera escuchando, usaban este tipo de combinatorias lingüísticas que ellos llaman absurdos. En términos técnicos, como lo van a encontrar en los libros, el absurdo genera passing. Passing es que la persona va a salir de su hemisferio izquierdo a su hemisferio derecho. ¿Por qué nos importa esto en hipnosis? Porque si ustedes tienen una persona en su conciencia del hemisferio izquierdo, y la persona acaba de quebrarse la pierna y tiene una fractura expuesta con unas puntas así que salen mientras va sangrando, y la persona está en el hemisferio izquierdo y usted le dice, ¿y ahora no te va a doler? No les va a creer. No les va a creer.
Pero si ustedes pueden confundirlo lo necesario con el león emplumado, submarino o cualquier cosa que inventen en ese momento, su mente va a caer en un lugar donde el criterio de realidad no importa. Y donde si ustedes le dicen duele, duele, duele y va pasando hasta que desaparece, puede ser real. Porque no hay una parte de él que le diga que no puede serlo. La parte de su mente que sería capaz de juzgarlo y darse cuenta de que no es posible, no están dando. ¿Se entiende? Erickson lo hacía de modos más sutiles, él le decía a la gente, bueno, entonces usted está aprendiendo a escribir y aprende las vocales y las consonantes y toda la vida recordar, poner el puntito sobre la T y hacer la rayita en la I y todas las combinaciones de las letras que vienen. Y entonces cuando la gente se quedaba pensando, no, lo que... Erickson ya le empezaba a hablar al hemisferio derecho de lo que quería que la persona pudiese tomar, que no hubiera podido tomar si su criterio de realidad está funcionando. Así que cuando hacemos un trance y queremos que la persona vaya más allá de sus límites habituales, que pueda hacer cosas que no creería que puede hacer, pero que sí puede hacer, cuando queremos conectar a la persona con sus recursos inconscientes, sin las limitaciones conscientes de su yo, usamos estos absurdos. Si la persona tiene los ojos abiertos y ustedes usan estos absurdos, lo más probable es que mire a la derecha. ¿Entienden? Porque va el visual creado a compaginar la idea. ¿Sí? Así que, a ver, piensen tres absurdos. Así que el objeto no coincida con la cualidad. ¿Sí? Ahí las jirafas son verdes, tienen alitas anaranjadas, los cocodrilos compran hilo dental. ¿Sí? Las margaritas hablan. ¿Sí? Y los gatos bailan tango. ¿El árbol sale corriendo? Sí. El gato, ¿Lo tienen? ¿Tienen tres cada uno? Bien. El gato me Ahora aparece. quiero que miren a su compañero de la derecha y le digan el primero y fíjense qué hace el compañero con los ojos y la cabeza. Cada vez que consigan generar absurdo, el compañero o va a hacer esto o va a hacer esto. Tienen que mirarse hacia una de esas dos cosas. Después le dicen el otro y después le dicen el otro. ¿Le decían el absurdo del compañero hacía eso? ¿Iba a tratar de entender? Ahí tratar es correcto. ¿Sí? ¿Está más o menos como es lo del absurdo? Bien. Así que... Sí, gracias. Cuando vamos haciendo la inducción, por ejemplo, con el método del otro día, de la fascinación, de la percepción a lo interno, usando las letras sí, conectando una cosa con la otra, al ritmo de la respiración, con la voz del cliente, todo esto, le decimos que seguramente su cocodrilo debe estar conversando con su ballena en el balcocito de su casa. Y eso que hace el cliente en ese momento hace que, por ejemplo, no sé cuántos estuvieron en la siesta hace 2 días que me tocó a mí contar el cuento. ¿Cuántos fueron más allá de las jirafas verdes con alitas? No, yo me dormí. En general, la gente llega hasta ahí. Ahí se genera el pase y yo empecé a contar el cuento y mucha gente ni siquiera sabe de qué era el cuento. Porque al salir del criterio de realidad, entramos directamente al mundo de los sueños. Este concepto está sacado de la teoría de los sueños de Freud. Freud decía que cuando soñamos tenemos una suspensión del criterio de realidad. Por eso uno está hablando con una persona que se convierte en otra y seguimos con la misma charla. Y que tiene la cara de pero nosotros sabemos que es aquel. ¿Sí? Y después pasaste del Caribe a la Antártida y estás hablando con la foca de política y uno no cuestiona que las focas no votan, por ejemplo.
su cliente la posibilidad de contactar con todos esos recursos inconscientes que no tienen los límites de la memoria de ese cliente. ¿Entienden? En el hemisferio izquierdo está todo lo que entendió, todo lo que aprendió, la lógica, todo su juicio, todo. Si lo hubiera podido resolver con eso, no les está pagando esa consulta. ¿Sí? Y no es que nosotros tengamos la solución, lo que ayudamos a la gente es a conectar con el lado de su cabeza donde sí la tiene. No es que la tenga tampoco en el sentido de que ya está, la tiene en el sentido de que la puede crear. Porque ese hemisferio es lo único que hace. Todo el día. Así que lo que ayudamos es hacer este puente del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho, y una vez que la persona está en el hemisferio derecho le podemos dar un montón de recursos directamente que si estuviera en conciencia no creería, ni podría usar. ¿Tiene sentido? ¿Para qué es el absurdo? Sí. ¿Vos le das los recursos? ¿Estás diciendo no te entendí? No. Yo lo conecto con la parte de su cerebro donde sí los puede crear. Porque si está en juicio crítico va a decir, no, si a mí yo no soy creativo, nunca se me ocurre nada, me dijeron en 4º grado que no. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, ¿está creada con ese sentido? Yo creo que por un exceso de unos honguitos muy lindos que son muy rojos, pero es muy lindo leer las versiones de Alicia porque están todas las variables de sus modalidades que se usaron después por la PNL. Los cambios de tamaño, de brillo, de velocidad, de aparecer, desaparecer, de achicarlo, agrandarlo. Sí, el absurdo. Es un absurdo en sí mismo, por eso, digamos, uno lo sigue leyendo porque es muy divertido por eso. Si no tuvieran los primeros absurdos, hay partes que serían molestas. Yo estrenaban de Disney una versión de Alicia y yo llegué tarde al cine. Y no te producía el mismo efecto que cuando la veías completa, que entrabas desde el primer absurdo. Porque se van construyendo y va aumentando las distorsiones. Si llegás acá cuando las distorsiones son muchas, solo no lo crees, decir que pavada. Pero si vas entrando tiene sentido. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se usa? Es muy chiquitito, lo que pasa es que es muy poderoso, por eso lo usaban todos para mí. Todos los que a mí me encantaban. Bien. Sí. ¿Cómo uno, estando en el hemisferio 1, para uno autoinducirse? Estoy en el hemisferio izquierdo, me hago el pacing, creo, construyo, pero vos estás continuamente equilibrado en los dos hemisferios, porque estás creando y nos estás transmitiendo literalmente. Sí. Daniel siempre dice que no podés invitar a alguien a donde vos no estés. Cuando ustedes hacen ese león emplumado submarino, ustedes están en el hemisferio derecho para crearlo. Así que ya estás ahí. Con que pienses cosas absurdas y creativas, ya estás en tu derecho. Bien. Y estás continuamente equilibrando los dos hemisferios para construir y transmitir. Hay todo un sistema educativo que te dijo, nada del hemisferio derecho. Repita con el izquierdo. Usted pregunte lo que quiera, pero solo repita lo que yo digo, si no está mal. Y cuidado con no repetir exactamente lo del libro. Pero yo quería hacer nada. La composición tiene que ser con estos parámetros, y repítalos igual. Y quiero que hacer este dibujo, creativamente dibújelo así. La perspectiva es esta, la sombra se ve así, tiene que hacer... O sea, hay otro sistema educativo que hace un culto del hemisferio izquierdo y te da más azuquitar si vos recordás mejor que si recordás peor. Y se van a reír de vos y te van a decir cosas horribles si querés ser creativa. Porque no... El sistema educativo no está del lado de la creatividad, rara vez. Siempre hay maestros y siempre hay, ¿no? Pero no como formato general. El formato es que tenés que repetir. Y cuanto mejor repetís, mejor notas sacás, más premios te dan. En el año 80 usábamos en educación una película del cielo azul y el cielo en colores. Y una maestra genial porque solo se permitía pintar el cielo de color azul.
entonces cuando los chicos cuestionaban que el cielo no era azul, en toda la peliculita le van trabajando esto a los maestros, claro. pero ya desde el año 80 y pico, y todavía esto Sí, está sí, sí. restaurado, se pinta azul. Se pinta azul como si no hubiera amaneceres, atardeceres, no fuera rojo, amarillo, anaranjado, Los azul. maestros entendieran lo que era la construcción del conocimiento. Claro, tal cual. Bien, entonces, ahora sí, la integración. Quería contarles eso porque lo vamos a usar por un ejercicio. De lo que yo hice, mi síntesis es que aprendieron las relaciones entre el lenguaje y las ideas, algunas, pero que son operativas y suficientes, me parece a mí. Que encontraron relaciones entre el consciente y el inconsciente, de cómo ir haciendo puentes allí. Y eso es todo. Tampoco es que... Porque más bien entrenaron eso, no es que... No era mucho la cantidad de información, era el entrenamiento. Es igual, alcanza fácilmente para hacer un trance profundo y mi idea de integrar el ejercicio es así. Lo que hicieron en todo este tiempo de magos y con esto también. Fátima era la hija de una familia de hilanderos. Y al llegar a cierta edad, había un gran barco cargado de hilados y su padre le dice que fuera a vender esos hilados a otro país, se asegurara de venderlos con provecho y volviera lo antes posible a la casa familiar. Así que Fátima sale con el barco lleno de hilos, todo esto. Tercer o cuarto día de la travesía, tormenta así impresionante, el barco hace agua, olas, cruje, se hunde. A la mañana siguiente Fátima amanece aferrada así a una gran madera en una playa de un país que no conoce. Ve una nubecita de polvo a lo lejos que se va agrandando, 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 ve que son jinetes. Los jinetes llegan hasta Fátima, la capturan así, se la llevan a un mercado de esclavos y la venden. Y ahora está ahí el vendedor de esclavos ofreciendo a Fátima, qué sé yo. Y pasa por el mercado de esclavos un fabricante de mástiles para barcos. Y la ve tan jovencita que, con el fin de evitarle un destino peor, decide comprarla para llevarla de ayudante de cámara para su mujer. Así que la compran, navegan hasta el país del fabricante de mástiles, y cuando llegan, la mujer le dice que los bosques, de los cuales sacaban la madera para hacer los mástiles, se habían incendiado. Que por la falta de materia prima no pudieron hacer más mástiles, ni cobrar más dinero, ni nada, así que primero dejó ir a los trabajadores porque no podía pagarles el sueldo, y después dejó ir a los esclavos porque no podía alimentarlos. Así que desde ese día el fabricante de mástiles, su mujer y Fátima, retoman la fábrica, plantan árboles, trabajan otras maderas para que sean fuertes y flexibles, y al cabo de unos años, el fabricante de mástiles recupera su fortuna y su empresa, y en ese proceso a Fátima la liberan, la adoptan como hija y se vuelve como la gerenta general de la fábrica. Y en un momento hay que entregar un gran cargamento de mástiles en otro país, así que su actual padre le dice que vaya y se asegure de venderlo con provecho, y Fátima sale en este segundo barco, y como si no nos serviría para el cuento, al cuarto día también se le hunde. Y amanece en otra playa, de otro país, aferrado a madera otra vez, y qué sé yo, y otra vez la nubecita de polvo. Se acerca, jinetes, la capturan, mercado de esclavos. Este otro vendedor de esclavos, ahora Fátima ya era una mujer mayor, le está ofreciendo como una esclava que sabe de números, cosa que era una rareza, una contable. Y justo pasa por ahí un fabricante de telas hindú que sabe que es multimillonario, pero no sabe qué fortuna tiene porque nunca la puede contar. Y cuando le dicen que Fátima sabe de números, le parece una buena idea para saber a cuánto ascendía su fortuna. Así que la compra
y la pone a Fátima a hacer un análisis de stock, los balances, las cosas. Un año y pico después, se reúne con Fátima y Fátima dice, bueno, usted tiene tanto en oro, tanto en tela, tanto en tierra, tanto en barcos, tanto en esto, tanto en lo otro, tanto en joyas, tanto en... Su capital asciende exactamente a tanto, así, así, de tal manera, de tal manera. Aunque parecería no tener importancia, con esta información el hindú empieza a tomar mejores decisiones comerciales y se vuelve recontramillonario. Aumenta su fortuna varias veces en muy poco tiempo. Y de hecho le dice a Fátima si no quiere ser su socia y su administradora. Con lo cual, un par de años después, Fátima está de socia del hindú, multimillonaria, mandando telas hindúes para todo el mundo y todo esto. Y claro, algún día había que llevar un cargamento de algodón a Japón. Así que luego se despide, que lo venda con provecho, Fátima sale en este otro barco y claro, tormenta. Otra vez tormenta. Se hunde el tercer barco, se ve que no tenía suerte eligiendo barco. Y... los aviones. Le llevé una estampita, ¿verdad? Y entonces... se hunde el barco, otra vez en madera, otra vez en la playa, otra vez nubecita de gente. Llegan a donde está Fátima, pero esta vez no están buscando esclavos, son unos soldados del emperador de China. Que cuando llegan a donde está Fátima le preguntan si sabe hacer una carpa. Y Fátima dice que sí, que cree que sí, que una carpa. Y los chinos se miran así sorprendidos cuando Fátima dice esto. Había una leyenda en China que alguna vez iba a llegar a sus costas una mujer occidental capaz de hacer una carpa. Para los chinos, la carpa era una cosa mítica. Los árabes decían que era una casa donde podían entrar 30 personas. Que podía armarse en una sola mañana y desarmarse en la mitad de ese tiempo. Que podía protegerte del frío, del viento, de la nieve, de la lluvia, de los monzones, de todo. Y que aparte se podía llevar en el lomo de un solo camello, cosa que a los chinos los mataba de risa, como si eso fuera posible. Entonces, cuando Fátima dice que sí, la suben a un caballo y la llevan directamente a la ciudad prohibida, al palacio del emperador. Y así que sube por las escaleras de jade y todo, qué sé yo, y cuando llega delante del emperador, el emperador le hace la misma pregunta. ¿Puede usted hacer una carpa? Y Fátima le dice que sí. Y el emperador fascinado le dice, bueno, hágame una. Bueno, dice Fátima, lo que necesito es una lona, una tela resistente, fuerte, impermeable. Los chinos tenían sedas, tenían algodones, tenían un montón de telas, pero nada parecía una lona. Así que recordando lo que había estado aprendiendo con el fabricante de telas, hace la lona. Después dice, para la carpa necesito unos parantes que sean fuertes, flexibles. Los chinos tenían cañas de bambú, pero no se podían ensamblar y los demás arbolitos que tienen son todos muy doblados y cortitos y qué sé yo, y entonces, recordando lo que había estado aprendiendo con el fabricante de mástiles, hace los parantes. Después necesita unos vientos, dice, unos hilos finos, pero que sean muy resistentes porque van a resistir muchos kilos del viento moviendo la lona, de las paredes de la carpa, tiene que ser... Y al mismo tiempo no puede ser una soga muy grande porque no la puedes atar, sino tiene que ser muy resistente y muy fino. Y los chinos no tenían nada ni parecido a eso. Pero recordando lo que había estado aprendiendo con su propia familia, hace los hilos. Y después se pone a recordar los mercados de esclavos en donde estuvo, porque ahí tenía oportunidad de ver todo tipo distinto de gazebos, de carpas, hasta que se decide por un diseño, corta la lona, la cose, y el emperador se levanta una mañana y ahí
en el patio de la ciudad imperial una carpa. Así que el emperador va, baja, se mete en la carpa, sale de la carpa, lo de la corte, los generales van todos a ver la carpa, salen de la carpa, la desarman, la arman, toman el tiempo, y se dice que esa carpa cambió la historia de China. Tiene muchos desastres naturales de toda su historia, y poblaciones de miles de personas quedan sin casa en una sola mañana o en una sola tarde, por volcanes, terremotos, inundaciones, tsunamis, los tienen todas. Así que bueno, después de eso dicen que Fátima se quedó viviendo en la corte del emperador y se casó con el que era el gobernador de Mongolia y fue feliz y comió perdiz mongolesa, ¿se ve por qué? Sí. Dicen que prefería el burrito. Así algo despacito, sólido. Así que bueno, esta es mi síntesis de lo que hicieron conmigo. Así que ahora les pido que van a hacer un trance con un compañero. Yo no sé por qué los dibujo redondos, pero supónganse que de principio a fin. Acá usan la I u otros conectivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por lo menos 9 veces. Por lo menos, pueden hacer más. Yo prefería que me hicieran menos. ¿Se acuerdan con las frases? De ves afuera, escuchás, está, imaginás, te decís, sentís, todo para adentro. Cuando la persona entró, que ya les está diciendo que sí, ya cerró los ojitos, todo eso, aquí le ponen el león emplumado submarino, cualquiera sea su versión de eso, le dicen un absurdo. ¿Está? No solo. Todo esto sigue con conectivos ¿sí? Vienen diciendo todo con sentido y el absurdo y sigue el trance, para que quede todo ligado onírico. Si hacen punto ahí, no va a funcionar igual. ¿Tiene sentido? Porque es importante que sea todo conectado. ¿Se acuerdan que hablábamos que un trance es como una experiencia onírica? Si ustedes hacen todo lo de la fascinación y hacen punto, la persona sale de la fascinación. Si ustedes hacen todo el proceso de fascinación y conectan la I con el absurdo y después eso con el resto del trance, la gente entra cada vez más profundamente en el sueño. Todas las indicaciones que le van a dar se llama profundización. Esta es la inducción, digamos, hasta acá es inducción. La profundización. En la profundización van a usar más los adverbios, estos que terminan en mente. Y entonces le van a decir que puede ir relajando placenteramente la lengua dentro de su boca y que puede ir relajando su cuello y que puede ir dejando que su cabeza vaya descansando agradablemente, placenteramente, y que se puede estar sumergiendo más y más placenteramente en su inconsciente, y todas las indicaciones son para que la persona haga este movimiento de relajamiento. ¿Sí? Tengan cuidado que no lo haga con el cuerpo, y justo hablábamos de se les va a caer el piso. Pero la idea es que van a dar todas indicaciones para que relaje la boca, dentro de la boca, y la cabeza vaya hacia adelante. Un poquitito alcanza. Esa es una señal de profundización de trance y sirve para que quien está en trance acepte órdenes.
Si está en eje, va a aceptar sugerencias. Si está con la cabecita abajo, va a aceptar órdenes. ¿Cómo? Está con la cabeza abajo. La gente con la cabeza abajo acepta órdenes. Con la cabeza del eje acepta sugerencias. No acepta nada. Esa es la de poder, ¿no? Tipo, como toda hipnosis es autohipnosis, cuando la gente hace eso lo reconectamos directamente con sus recursos internos. No solo tiene recursos inconscientes, sino que se sabe que los tiene, así que le dan. Pero si tienen que preparar a alguien para una cirugía, para un periodo ontológico, para un examen o para cualquier situación que les sea muy estresante y quieren que la persona se esté sintiendo segura, tranquila, en eje, etcétera, etcétera, si ustedes interrumpen el criterio de realidad, profundizan el trance, ¿sí? Más o menos por aquí, toman cualquier paradigma que encuentren en el inconsciente de la persona, de alguien que haga muy bien eso, ¿sí? Las 3 personas que conozcas que son más seguras, ¿sí? Si querés adelgazar, las 3 personas más flacas que comen de todo que conozcan. Sí, o sea, busquen paradigmas que sean más allá de lo que la conciencia de la persona elegiría, esos que la persona creería que no puede hacer. ¿Sí? Esos que tienen para la persona una excelencia inalcanzable, pero que están en el inconsciente de esa persona. Sí. Las indicaciones en la parte de profundización son a lo físico. Son a lo físico y con muchos adverbios en mente. Digamos, dentro de la fantasía así del mito urbano, el trance tiene que ver con el sueño y es el sueño lo que hace que el mensaje sea poderoso. Pero la verdad lo que el mensaje hace porque sea poderoso es que la cabeza esté para adelante. Es un gesto de sumisión antropológico por el cual acatamos órdenes. Sí. Perdón, y bueno, me quedé con lo de la gordura. ¿Cuántas veces necesitamos, necesita la persona la sesión? ¿Cuántas sesiones? Milton Erickson hablaba de la relación entre la emoción y la memoria. Y él decía que había sido psiquiatra en la Segunda Guerra Mundial y descartaba o hacía pasar la gente al ejército. Y estaba como en la parte de oficiales. Y que muchos de estos oficiales se enamoraban de las enfermeras que trabajaban con él en ese lugar. Y que las había visto el día que se despedían de estos tipos que se iban a la guerra a darse un beso así tipo película del 40, ¿no? Y que años después le preguntaba a esas mismas enfermeras que seguían trabajando con él si se acordaban de ese beso. Y todas decían que no. Pero en cambio, decía Milton Erickson, el más ligero roce de los labios de un violador es inolvidable para la mujer violada. Así que, ¿cuántas veces uno debería dar un beso para ser recordado? ¿Depende del beso o del estado? Con lo cual depende qué estado generaron. En la educación de hemisferio izquierdo, que te puedas acordar es que te pongo un 10. Pero en hipnosis, como la gente actúa lo que ha olvidado, que lo podamos poner en amnesia antes de que salgas del trance, te va a dar muchas más posibilidades de lograrlo. ¿Se entiende que no es una cosa para el hemisferio izquierdo eso? Es un cambio de programa que es del otro lado. ¿Tiene sentido esto que les digo o es muy raro? Porque yo hace años que le doy vuelta a esto, pero a lo mejor dicho así queda rarísimo. Sí, digamos, cuando ustedes hacen un trance, para la programación neurolingüística el inconsciente es ultra rápido. Pero para el psicoanálisis, por ejemplo, el inconsciente no tiene tiempo.
Así que, así como un recuerdo puede quedar en el inconsciente de una persona toda su vida, una habilidad también. Con lo cual podría alcanzar con una sola vez. ¿No? A lo mejor el programa con el cual tenemos el peso que no nos gusta lo grabamos en una vez. Después lo seguimos ejecutando y no nos gusta, pero nadie dice que se grabó en una serie de cosas con un montón de trabajo. A lo mejor pasó algo que te lo estamparon en el inconsciente y uno come así. ¿No? Un amigo le decía al hijo, comé, nene, que en Asia hay chicos con hambre que no pueden comer ahora. Y el hijo le dice, ¿y que yo pueda comer al día que ellos tengan para comer? Pero bueno, mucha gente que recibió esos mandatos de niños no puede parar de comer cuando le sirven el plato porque estaría desnutriendo a los asiáticos. Eran unas lógicas maternas raras, pero muchos de nosotros las escuchamos seguro. Entonces, la inducción, la profundización, ¿sí? Y después acá lo conectan con recursos inconscientes. Recuerden que están en suspensión de criterio de realidad. Los recursos inconscientes, según el perfil del cliente, yo le digo que su inconsciente le va a estar dando los recursos, que lo puede traer de esa vida pasada, que lo puede bajar directamente de su árbol genealógico, de algún antepasado que tuviera ese talento, que lo podemos traer de sus conocimientos inconscientes de información, de todo lo que ha leído. Lo podemos traer de cualquier parte y nombrar de cualquier manera, porque lo único que importa es que el que está en trance se lo pueda representar. Si dice que lo sacó de las neuronas del hemisferio derecho, o de su vida anterior, o del recuerdo de su abuelo que hacía eso, déjalo. Lo importante es que se lo pueda representar y se pueda meter adentro de ese recurso, que lo esté usando sintiendo. Esto de que lo pase por el músculo en el trance. Eso es lo único que importa. O sea que quiera adquirir una habilidad nueva, mejorar una habilidad, lo que sea. ¿Sí? Así que ahí le dan los recursos. Después es una salida. Si lo sacan más o menos parecido como lo entraron. Si la entrada es muy parecida a la salida, todo lo que hicieron acá queda en amnesia. Sí, Fer. Sí, una pregunta, Fer. El recurso de las 3 personas a las que podría entrar, ¿es Sí. parte de uno de los recursos que se puede utilizar? Claro, claro. Sí, sí, sí. Es eso. Cuando le decían a Bandler que es el inconsciente, Bandler decía, yo no sé, yo le digo a la gente que vaya a su inconsciente y la gente va. Sí, sí. Así que recuerden que está en el mundo de los sueños, recursos infinitos. Querer operar en el mundo de los sueños con las limitaciones del hemisferio izquierdo sería una lástima, un desperdicio. Pero bueno, ahí uno puede tener paradigmas de lo que quiera porque todos tenemos paradigmas de todo en el consciente. Tenemos los otros, pero los paradigmas son más fáciles de encontrar. Sí. En la parte de los recursos inconscientes es cuando damos vuelta el visual auditivo sinestésico para dárselo. En la parte de los recursos inconscientes. Por ejemplo, esa es una de las que se puede usar. Lo que pasa es que eso es más para hipnosis conversacional, digamos, para una cosa de trance leve. Vos estás hablando con la persona, te enteraste de qué necesitaba y en algún momento de la charla le tirás una bola curva al inconsciente para que se pueda ir con el recurso mientras seguís charlando. De hecho, acá le podés hablar todo al revés. Puedes usar todos recursos inversos y darle todos los recursos en la secuencia inversa de predicados y así te aseguras que vaya directamente al inconsciente, que no solo haya suspensión del criterio de realidad, ¿Puedes hacer un ejemplo? sino que además... Un ejemplo. Sí. Con alguien, porque yo...
Escuchó lo que decía Dani del más rápido. Viste, uno piensa que no te escuchan, pero... Por favor. ¿Te queda cómodo quitarme de este lado? ¿O más de aquel lado? Bien. ¿Hay algo que quieras? Más fuerte. Adelgazar. Póngale el micrófono. Es adelgazar lo que quiere. Adelgazar. Con el tema de adelgazar, las metáforas que se usan son metáforas muy rechazadas por el inconsciente. La gente habla a veces de perder peso, de bajar de peso, y al inconsciente ni bajar ni perder le gusta. Así que yo prefiero tener el peso exacto porque una cosa es alcanzar ese peso. Que aunque parezca un desafío para arriba, es algo que al inconsciente lo entusiasma más. ¿Cuál es exactamente el peso que querés alcanzar? 57 kilos. Muy bien. Entonces, mientras me vas viendo y me vas escuchando, es posible que puedas ir sintiendo al mismo tiempo tu propia respiración, el aire que va saliendo y entrando. Y cómo el aire que sale es más tibio y fresco al que entra. Y el aire fresco que va entrando lo puedes ir imaginando como una luz que va entrando primero adentro de la cabeza y que va aflojando, soltando y relajando. Todas las tensiones y preocupaciones que van saliendo fácilmente con el aire tibio, cálido que vas exhalando. Y mientras la cabeza se sigue relajando un poco más a cada respiración, podés ir dejando que esta luz vaya llegando a la punta de los dedos. De las manos y de los pies. Y que se vaya relajando un poco más a cada respiración. Mientras vas respirando relajadamente, placenteramente. Y en ese estado de relajación, te podés ir imaginando 3 conejos verdes voladores que haciendo distintas piruetas te van llevando al mundo de los sueños. En ese lugar, representarte descansando, relajándote más profundamente. Conscientemente e inconscientemente. Y puedes ir sintiendo como la lengua también se puede relajando adentro de la boca. Y
cuando relajamos la lengua, es fácil relajar la garganta. Mientras vamos soltando el maxilar inferior y las 3 vértebras más altas del cuello, y dejar que la cabeza vaya bajando hasta la profundidad necesaria del trance. Tu mente inconsciente sabe qué de lo que comes será pelo y qué será uña. Has reparado tu cuerpo cada vez que te cortaste, lastimaste, golpeaste, quemaste. Es la parte que sabe comerte curando, transformando. La parte que sabía cuánto tenías que estar creciendo y de qué manera. Esa parte inconsciente sabe qué de lo que comes va a ser pelo y va a ser uña. Y puedes llevarte a ese logro, a estar pesando exactamente esa cifra. Y lo puedes estar haciendo naturalmente, agradablemente, de buena manera, de la mejor manera. Tu mente inconsciente tiene todos los recursos para estar alcanzando esa meta fácilmente, rápidamente, por el mejor camino. Y además, para seguirla manteniendo durante todo el tiempo que quieras. Salvo que en algún momento te fijes otra cifra, hacia arriba o hacia abajo, para estar alcanzando. Y mientras vas sintiendo el aire que llega a los sesos de tus pies y de tus manos, y cómo estás respirando, y la luz que sigue entrando a tu cabeza, puedes ir sintiendo cómo la cabeza se va alivianando, como si fuera subiendo nuevamente, con una mente nueva, sabiendo que va a estar logrando exactamente eso que quiere lograr, apoyada por todo tu conocimiento consciente y por toda tu sabiduría inconsciente, estando completamente de acuerdo en lograr ese peso exactamente y sostenerlo todo el tiempo que vos quieras. Y entonces del sonido de tu pensamiento puedes ir al sonido de y del sonido de mi voz a la sensación de tu respiración, y de ahí el apoyo de tu cuerpo en la silla y de los pies en el suelo. Y podés ir armando la imagen de todo este lugar, y donde estaba la gente, ubicarte en tiempo y modo, y alcanzar el peso de 57 kilos y seguir pesando eso todo el tiempo que quieras, y así salir del trance abriendo los ojos. Un gusto. Después contame cuando llegue. Sí, un gusto.
queda bien. Si vos me decís que está bien, perfecto. Tengo una sobrina con una mujer y mi sobrina con depresión. Cuando terminaste la inducción, le dijiste a ella, y vas a pesar esos 57 kilos, y en ese momento tocaste con tu índice de su brazo, ¿no? Sí, un anclaje. Lo que es un anclaje corporal. Lo que yo había aprendido es que eso va a tener un efecto si alguien lo sabe y se vuelve a tocar ahí. Sí. Quería saber. Es para mí, la próxima vez que la vea, le voy a preguntar, ¿cómo te fue con el peso? Y le tomo ahí. Muchas gracias. Sí, aquí micrófono. Nos ayudarían unos asistentes de aquel lado con un micrófono Intensamente. Corro. Me quería hacer una consulta también en relación a la práctica de hoy, ¿no? En un momento hablaste, estaban en proceso de relajación, sí. pero utilizaste dos palabras que fue liberando tensión, dejando preocupaciones, y a mí la duda que me surge Tensiones y es preocupaciones. cuando usas esas palabras, que en realidad trae a un efecto de tensión o de preocupación. Sí. No lo estoy como volviendo a un estado... Sí. Lo que pasa es que, viste que reconocemos el negativo para pasarlo al positivo. Tipo, estás tenso y te podés ir relajando. Cuando lo nombrás, invocás el negativo, pero lo que digo a continuación lo desplaza. No me di cuenta. Entonces esa luz va iluminando tu cabeza y va relajando, aflojando y soltando todas las tensiones y preocupaciones. Que el cerebro se preocupe o se tense no me consta. Que van a ir saliendo con el aire tibio o cálido que vas exhalando. Entonces cualquier tensión o preocupación que se registre va a ir saliendo. Por eso las nombro para como dejarlas salir. Claro. Si la nombrás, la dejás, queda. Queda. No quede. Cuando hiciste la demostración, en un momento te fuiste hacia la espalda de ella y le hablaste. Sí. Eso. Hace tantos años que hago trance, hipnosis, que cuando yo lo hago estoy en trance y en general la gente tiene la conciencia por acá, ¿vieron? Donde tienen las holografías. Sí. Fíjense, ¿dónde tiene usted su conciencia? Bien. Y hace años que preguntamos esto. Si su inconsciente lo ubican acá, ¿dónde ubican su inconsciente? Acá. La gente lo ubica por acá. Así que en general cuando se paran atrás, casi seguro enfocan al lado del inconsciente. Perfecto. Gracias. Sí. Hola. Ahí. Me quedó una duda. Cabeza abajo, el inconsciente acepta órdenes. Sí. En el medio, Sugerencias. sugerencias. Y para atrás ya sabe que tiene nada. Solo su autohipnosis, pero le reforzamos sus capacidades de autohipnosis. Se hacen distintos trance, digamos, se dirige distinto el trance. Pero yo quería saber por qué utilizabas la palabra pelo y uña. Es una vieja frase del conocimiento. Solo tu inconsciente sabe que de lo que vas a comer se va a convertir en pelo y que se va a convertir en uña. Sí. Que yo vaya para allá. Dígalo con mímica. Sí, la 3. Sí, la pájara. La pájara con peluca. 1975 acción. Bien.